Lucas capítulo 17, versos 11 al 19. Quiero hablar sobre estos 10 leprosos que nos habla ahí la palabra del Señor. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ocupe su lugar. La Biblia nos habla de estos 10 leprosos que fueron sanados, que fueron limpiados. Y en la Biblia encontramos que esta lepra era una enfermedad muy fuerte, muy fea. La carne se echaba a perder en el mismo cuerpo de las personas. Las personas estaban vivas, y esta es como una infección muy fuerte. Su carne prácticamente había como hoyos, o había pedazos de carne que prácticamente se caían. Ellos tenían que cubrir con vendas o con lo que se fuera para no infectar, pero esto mismo provocaba que se infectara mucho más fácil esa herida o esa parte donde la carne estaba pudriéndose. La lepra es una enfermedad muy fea, muy contagiosa también. La gente tenía que estar muy separado, porque si estaban cercas, esto también podía contagiarse. Y notamos que la lepra es tipo del pecado, porque hace ver a las personas diferentes, hace ver a las personas que den un mal aspecto, un mal olor. En ese tiempo las personas se cubrían con vendas por todas partes, tratando de tapar las heridas, esa llaga, y luego ese olor también que salía. Tenían que estar por allá viviendo afuera de las ciudades o de los pequeños pueblos, viviendo allá en cuevas o al ras de suelo, ahí en el monte. Era una vida difícil. Las personas estaban vivas, pero prácticamente es como si estuvieran muertas. No podían acercarse a sus seres queridos, no podían acercarse a la esposa, si tenían hijos, no podían estar cerca de ellos porque podían contagiarlos, y ellos también iban a padecer lo mismo. Por lo tanto, había como comunidades, había grupos donde había puros leprosos, y podría ser en algún lugar, en el monte o allá alejado de la gente. Esto hace ver a las personas repulsivas, las convierte en inmundas. Las personas, cuando tenían esta enfermedad en el tiempo de Cristo, tenían que gritarlo. A veces traían algún tipo de campanita o algo que hiciera un sonido, para que por si acaso alguien andaba por ahí cerca levantando leña o haciendo alguna cosa y no los miraba, o no sabían a cierta distancia que estaban leprosos, porque traían su ropa, o porque traían túnica, o porque estaban cubiertos y no se miraba la lepra. Ellos tenían que traer esa campanita, o tenían que traer algo que hiciera ruido, y ellos tenían que decir: inmundo, inmundo o leproso. Y cuando la gente escuchaba que esa campanita sonaba, o algo que hiciera ruido sonaba, y escuchaban esa voz, inmediatamente se daban la vuelta y se iban. Si estaban juntando leña, dejaban la leña y se iban a por otro lugar, pero no querían estar cerca de un leproso.
La lepra hace ver a las personas feas, repulsivas, lo convierte en inmundas, lo separa del resto de la comunidad, de su familia, de sus amigos. Y por si esto fuera poco, esta lepra es tipo del pecado. Es muy comparable a lo que es el pecado. En ese tiempo era incurable. Hoy la lepra es curable, aunque lleva bastante tiempo, antibióticos o muchas cosas medicamentos para poder curarlo. Pero en ese tiempo, estamos hablando de más de 2000 años atrás, no era curable. Pero déjenme notar algunas cosas interesantes en este pasaje. La primera cosa que notamos está en el versículo 12, ahí Lucas 17:12. Ahí notamos la primera cosa, la misma enfermedad. Estos 10 hombres tenían la misma enfermedad. Versículo 12 dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Tenían una misma enfermedad. No nos dice que uno fuera leprosos y otros paralíticos y otros tenían otro tipo de enfermedad. No, nos dice que los 10 le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. O sea, en otras palabras, tienen la misma enfermedad. Estos 10 hombres tenían un mismo problema, tienen una misma enfermedad. ¿Saben que en esta situación no había diferencia entre ellos? Tenían una misma enfermedad. Y cuando hablamos de la lepra como un símbolo, como un tipo del pecado, a veces hablamos nosotros de pecados grandes, de pecados pequeños, de pecados muy negros, de pecados un poco grises. Pero saben que así como la enfermedad es una misma enfermedad, la lepra es lepra y es la misma situación. No podemos decir que hay pecados grandes o pecados pequeños. La Biblia dice que en Adán todos somos pecadores. Esa descendencia, esa naturaleza para pecar desde Adán la adquirimos. Pero dice la Biblia en Romanos capítulo 3 versículo 23, leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto hemos pecado, por cuanto nuestra naturaleza nos lleva a pecar, a hacer cosas desagradables, tenemos que reconocer que ese pecado, que el pecado está a la puerta, que esta misma situación está a la puerta para tentarnos, para hacernos caer, para tener estos mismos síntomas que tenían las personas leprosas, para vernos feas ante la presencia de Dios, para vernos repulsivos ante la santidad de Dios, para convertirnos en inmundos ante la presencia de Dios. Y todo porque hemos dejado que esta lepra del pecado nos llene, nos contagiamos. No podemos decir que hay cosas grandes o pecados pequeños. Todos hemos pecado, tenemos una misma enfermedad, todos necesitamos la sanidad de parte de Dios. Esta lepra que es tipo del pecado, todos necesitamos la justificación delante de Dios. Todos necesitamos ser santificados por el Señor. Todos necesitamos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Todos necesitamos ser libres de esa lepra del pecado, de esa tendencia para pecar, de ese deseo para pecar y ser justificados delante del Señor. La segunda cosa que notamos aquí es la distancia. La Biblia dice que ahí que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, y lo note lo que dice más adelante, versículo 12: los cuales se pararon de lejos. No solo había una misma enfermedad, porque dice que le salieron al encuentro 10 leprosos, sino la segunda cosa, la misma distancia. Porque dice que los cuales, o estos 10 leprosos, se pararon de lejos. Ahí dice. Hermano, el pecado tiene al hombre alejado de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado hace que nos mantengamos la distancia. Así como ahorita con el coronavirus, hay que mantener la sana distancia. Porque si te acercas mucho y traes el virus, pues vas a contagiar por ahí. Guardas una distancia. La Biblia dice que estos hombres, por la situación de su lepra, se pararon de lejos. O sea, estaban guardando una distancia. No se acercaron mucho a Jesús. Y el pecado hace exactamente lo mismo. Nos aleja de la presencia de Dios.
El pecado hace que nosotros tengamos que guardar una distancia de Dios. La Biblia dice que por cuanto no hay justo, ni aun uno, tenemos que alejarnos, tenemos que guardar la distancia, esa misma distancia que los leprosos guardaron. Dice que los cuales se pararon de lejos. Cuando nosotros estamos en enemistad con Dios, cuando nosotros tenemos una dificultad, cuando nosotros nos deleitamos en pecar, cuando nosotros estamos ahí constantemente cayendo en esto provoca que nos alejemos de Dios. El pecado tiende al hombre a alejarse de Dios. Pero te tengo buenas noticias. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ese pecado que hace que nosotros olamos mal delante del Señor, nos hace ver feos, nos hace ver repulsivos, nos convierte en inmundos. Ese pecado que provoca en nosotros esta situación, lo mismo que la lepra. Pero también hay una realidad, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Que Dios ama nuestras vidas y nos ama tanto que dio su vida en la cruz del Calvario. El pecador está alejado de Dios, pero está alejado porque así lo desea. Está alejado de Dios no porque Dios se alejó, sino porque el pecador, la persona misma sin Cristo, así lo desea. Así desea vivir lejos de Dios. Dios, no te metas conmigo. Yo sé manejar mi vida. Yo sé cómo manejarlo. Yo sé cómo hacerlo. Yo. No lo quitamos el yo de encima. Pero el pecador está alejado de Dios porque así lo desea. Porque así quiere. Porque así le gusta. Estaba viendo una entrevista en estos días y la persona estaba entrevistando a un pastor. Y a manera de reto le decía el periodista: aquí han estado, en estas entrevistas han estado conmigo hombres muy famosos. Joel Austin, el pastor ahí en Houston, en la iglesia de Miles. Ha estado Juanito, Sutanito, mencionó ahí varios. Pero todos me dan rodeos a esta pregunta. Si yo soy, dice la persona, si yo soy homosexual, yo no necesito, y yo no creo que yo necesite ser cambiado, ni que tenga que cambiar mi estilo, mi forma de vida. Y el pastor le decía: es que esto es una actitud del corazón, es una actitud en la cual tú decides tener un cambio. Y dice: pero es que yo no necesito cambiar, yo así estoy bien, yo así estoy bien. Yo no quiero cambiar, no deseo cambiar, ni pienso que necesite cambiar, yo así estoy bien. Y es lo que estamos hablando hoy. Y apenas en estos días escuché esta entrevista. Y el pastor le dijo: bueno, si la persona quiere estar así quiere vivir y así quieres estar, está bien, así va a pasar. Estamos hablando que estos leprosos se pararon de lejos porque el pecador está alejado de Dios, pero porque así lo desea. Esta persona decía: es que yo no necesito nada, no necesito cambiar, yo no creo que necesite, para agradar a Dios, yo no creo que necesite cambiar mi preferencia sexual. Si a mí me gustan los hombres, así es, y ya, punto, así yo no quiero hacer ningún cambio, así estoy bien. El pecador está alejado de Dios porque así lo desea, porque así quiere ser. Está alejado de Dios porque así le gusta. Y es triste cuando tenemos que tener esta actitud y estar alejado de Dios y tener esta distancia, porque así lo deseamos, porque así nos gusta. Pero qué diferente sería si nosotros tuviésemos una actitud en la cual decimos: Señor, yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario. Señor, yo reconozco que tú diste tu vida en la cruz. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que conforme a tu palabra he hecho cosas desagradables. Y ¿sabes qué? Me arrepiento. ¿Sabes qué? No quiero volver a hacerlo. ¿Sabes qué, Señor? No quiero vivir de esta manera. Yo quiero vivir como a ti te agrada. No como yo quiero, no como yo pienso, no como a mí me agrada, sino como a ti te agrada, conforme a tu palabra. Yo voy
que diga, no, yo no tengo que cambiar nada, yo sé mi vida, yo sé cómo vivo, así estoy bien, no necesito hacer cambios. No me digas nada, Dios no me tiene que decir. Yo sé mi vida. Si me gustan los hombres, con los hombres. Si al rato quiero a las mujeres, Si al rato quiero con un animal, con un animal. No importa, yo decido lo que yo hago. Ay, qué tremendo. Qué tremendo que la gente piensa así, pero así estamos hoy. ¿Y sabe qué es lo que provoca esto? Que la gente tenga que pararse de lejos. Al igual que estos leprosos, se pararon a cierta distancia. Porque el pecado tiene al hombre alejado de Dios. Nos teníamos que alejar. No aceptamos el sacrificio de Jesús. La tercera cosa que notamos aquí, vimos, número 1, la misma enfermedad. Los 10 leprosos salieron al encuentro. Número 2, la misma distancia. Dice que se pararon de lejos. Y número 3, la misma petición. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, ¿qué dijeron ahí a Jesús? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Tuvieron que haberle gritado así porque estaban a cierta distancia. Se pararon de lejos, dice el versículo 12. Así es que seguramente no fueron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ay, me salió medio chilango me salió medio chilango. No eran chilangos, no eran del DF, eran samaritanos y judíos. Pero tuvieron que haber gritado algo así más o menos. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Tuvieron que gritarle, pero tuvieron la misma petición. Esos 10 hombres, imagínense los 10 hombres. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Señor, por favor, ten misericordia. Y todos gritando, con una misma petición, que tuviera misericordia de ellos. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 10 hombres por ahí, quizás con las manos alzadas, quizás viendo, por acá, Maestro, sabemos que tú sanas, ten misericordia de nosotros. Ya estamos podridos, nuestra carne se está cayendo a pedazos, no podemos ver a la familia. Por favor, ten misericordia de nosotros. Esto no es vida, la muerte se aleja de nosotros, no podemos vivir bien, no podemos estar con nuestra familia. Por favor, ten misericordia de nosotros. Lord, have mercy on us. No nos dice, pero entre estos leprosos, la condición de algunos quizá era peor que otros. Quizá unos tenían más lepra que otros. Quizá unos tenían más carne cayéndosele a pedazos que a otros. Quizá unos tenían más infección en esas heridas que otros. Quizá unos tenían unas heridas pequeñas, pero quizá otros tenían unas heridas grandes y por todo el cuerpo. Quizá algunos nomás los brazos, otros quizá las piernas, pero otros lo tenían en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, llagas y llagas y llagas por todas partes. Pero todos ellos hacían una misma petición: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aunque la condición de algunos quizá era peor que la de otros. Aunque quizá a algunos les dolía más que a otros sus heridas. Quizá unos habían perdido más de sí que de otros. Quizá algunos habían ya perdido ciertas partes de su cuerpo. Dice que esto no hay sensibilidad. Si ahorita yo arrimo mi mano a un fuego, a algo de fuego ahí, y pongo una vela y pongo mi mano, la reacción del cuerpo es quitarla porque está vivo. Pero esos cuerpos, cuando oponían sus partes, su mano, y si había lepra, no sentía nada, estaba muerto. Unos quizá habían perdido más de sí, de sus cuerpos, que otros. Pero de algo estamos seguros: todos necesitaban la misma cura, todos necesitaban el mismo milagro. Cuando ellos estaban clamando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, algo estamos seguros: todos necesitaban la misma cura, todos necesitaban el mismo milagro. Que el Señor tuviese misericordia de ellos, que el Señor les sanara, que el Señor obrara milagros. El paso inicial para sus necesidades era pedir misericordia a Jesús. Lo primero que ellos necesitaban hacer era pedir misericordia, y lo habían hecho, y estaban gritando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El paso inicial para esas necesidades fueran suplidas
era que clamaran al Señor con todo su corazón. Pedirle al Señor misericordia. Y yo recuerdo ese día, ese 23 de diciembre de 1985, y en ese pequeño templo al cual fui, y cuando Dios confrontó mi necesidad, cuando miraba a la gente adorando a Dios con una libertad tremenda, con lágrimas en sus ojos, adorando, sintiendo la presencia del Señor, y yo no sentía nada, y yo me sentía como incómodo en ese lugar, pero una convicción de pecado entró a mi vida, a mi corazón. Aunque yo me creía que yo no había hecho cosas malas, que yo no había matado, que yo no había robado, que yo no había hecho cosas malas o desagradables, pero lo cierto es que yo necesitaba la presencia de Dios. Yo necesitaba una reconciliación con Dios. Yo necesitaba el perdón de Dios en mi vida y en mi corazón. Y en ese frío piso de cemento doblé mis rodillas ahí, le dije: Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Señor, soy un pecador tremendo. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Ahí en ese lugar, llorando ante la presencia del Señor, me rendí a sus pies ese 24 de diciembre del 85, y le dije: Señor, yo me rindo a ti. Señor, te necesito. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Yo no sé, Señor, nada de la palabra. Señor, lo he intentado por mis medios, por mi sabiduría, pero sabes, Señor, yo dependo de ti. Ayúdame, te necesito. Y a partir de ahí ha sido una aventura, pero sabe, el Señor no me ha dejado solo. El Señor ha estado conmigo, su Santo Espíritu ha estado ahí, me ha ayudado. Pude ser como esos leprosos también. Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo no sé, Señor, cómo vivir. Señor, yo no sé, Señor, cómo conducirme. Señor, pero ayúdame. Y el Señor, su misericordia me ha cubierto desde entonces. Esa misericordia y ese favor ha estado ahí. El Señor ha sido tan bueno y tan misericordioso. Me identifico con estos leprosos, porque también tuve que ir a este lugar, doblar mis rodillas y decirle: Señor, perdóname, ten misericordia, ayúdame, te necesito. Y fue ese día, el día más glorioso en mi vida, en el cual acepté al Señor, y desde ahí su misericordia ha sido conmigo. La cuarta cosa que notamos ahí, gloria a Dios, la cuarta cosa es que le dan la misma receta a los 10. Hay una misma receta. Note que no solamente encontramos aquí que era la misma enfermedad, vimos número 1, número 2, la misma distancia, que se pararon de lejos, número 3, la misma petición: Jesús, ten misericordia de nosotros, sino que ahora notamos en cuarto lugar la misma receta. ¿Cuál era la receta? Id, mostraos a los sacerdotes. Una receta sencilla. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. En ese tiempo, cuando alguien era sanado de lepra, el sacerdote tenía que constatar de que había sido sanado. Si esta era la casa, el sacerdote iba y en las paredes llegaba y raspaba. Y si había algún tipo de moho, o si había algún tipo de algo que sospechara, manchas sospechosas ahí en el jacalito, en la casita donde estaba viviendo el leproso, si había algo que no estaba bien, inmediatamente mandaba tumbar eso, o mandaba quemar eso, y ya no podía vivir ahí. Y luego iba con la persona y lo observaba, si su piel estaba bien. Si había manchas de color rojo, manchas de color amarillo, manchas de color X, le decía: tú no estás sano. Y inmediatamente se alejaba y lo mandaba otra vez allá, que se fuera al monte o lo que sea, a las afueras de la ciudad. Así es que cuando Jesús les dice la receta, cuando ellos le dicen: ten misericordia de nosotros, y fíjese la receta: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos, cuando iban viéndose, dicen: ¿cómo vamos a ir los sacerdotes? Mira, tenemos la lepra. ¿Cómo es que el Señor nos dice que vayamos a los sacerdotes? Sabe, esta receta exigía obediencia. Esta receta exigía obediencia y caminar en fe, porque mientras que dice la palabra ahí mismo, note el versículo 14:
Cuando él los vio, les dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aconteció que mientras ellos iban caminando para ir con el sacerdote, mientras ellos iban, dice que fueron limpiados, sanados. Exigía obediencia, exigía fe de estos hombres. Mientras ellos iban viendo y quizás: oye, ¿cómo vamos a ir? Mira, aquí tengo las llagas. Oye, mira, esta mancha se ve bien roja. Mira, esta está amarilla y verde. Oye, ¿cómo podemos presentarnos? No sé, pero el Señor dijo: vayan y preséntense. A lo mejor el Señor nos va a estar esperando allá. A lo mejor allá, antes de que pasamos, nos va a poner las manos. No sé, o quizás no haga nada, pero yo creo que puede sanarnos. Yo también lo creo, vamos. No sé si entre ellos mismos se empezaron a animar, pero dice la palabra que aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Se necesita obediencia, se necesita fe, demostrar la fe de ellos caminando en obediencia, decir: Señor, yo camino, Señor, yo obedezco, Señor, yo voy a ir a donde tú me dices, yo creo a tu palabra. Bendito Dios. Exigía obediencia, pero exigía también demostrar la fe. El Señor nos ha invitado a caminar en este camino de fe. Y cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando yo acepté al Señor, Él no me dijo: mira, vas a pasar esto y esto y esto. Mira, aquí en el año 2003 se va a poner la cosa fea. Mira, vas a pasar esto. Mira, vas a pasar por una cirugía. Mira, te vas a enfermar de esto. Mira, te van a decir que tienes cáncer. Mira, te dijeron que te van a decir que no hay remedio. No me dijo nada. Pero sabe, hemos empezado este camino en fe, sabiendo que nuestra vida, nuestro futuro está en sus manos, y que Él nos sostiene en sus manos, y que Él nos levanta y Él nos protege, y hasta el tiempo que Él determine estaremos aquí compartiendo y glorificando el nombre del Señor. Y camino en obediencia y camino en fe, porque el Señor ha sido tan bueno, el Señor ha sido tan misericordioso, y caminamos en fe. Dios te desafía para que camines en obediencia. Dios te desafía para que camines en fe. Dios te desafía porque Él sabe que Él puede libertarte de tus complejos y de tus temores. Estos hombres estaban acomplejados. Estos hombres tenían temor. Estos hombres sabían que cuando ellos fueran en cualquier camino, pueden tener que tener la campanita y hacer ruido y decir inmundo y todo. ¿Usted cree que alguien no se va a traumar cuando cada vez que te encuentres con una persona tengas que gritar: inmundo, inmundo, leproso, soy leproso, hazte para allá, aléjate? Y verse cada día cayendo parte de su piel y pudriéndose en vida. Estos hombres necesitaban ser librados de sus complejos y sus temores. Pero había una receta y el Señor la había dado, y su palabra y su poder había fluido en esta ocasión. Id y muéstrense a los sacerdotes. Si creen que yo tengo misericordia para ustedes, hagan lo que les digo. El Señor nos está llamando para que caminemos en obediencia, para que demostremos nuestra fe en medio aún de este tiempo, aún en medio de esta situación, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de tantas cosas que no sabemos qué vendrán, pero que el Señor está con nosotros. ¿Cuánto creen que el Señor está con ustedes? ¿Cuánto creen que el Señor es fiel a su palabra y a su promesa? ¿Cuánto creen que el Señor nos sustenta y nos liberta? La quinta cosa que notamos aquí, termino, y es lo más triste, que aunque notamos que hubo una misma enfermedad, número uno. Número dos, una misma distancia, dice que se pararon de lejos. Número 3, una misma petición: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Que hubo, número 4, una misma receta: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero aquí lo tremendo es que la quinta cosa que notamos es que no hubo la misma gratitud. Amén. Hubiera sido tremendo que hubiera sido la misma gratitud, pero aquí no hubo la misma gratitud. ¿Qué dice el versículo 15? Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Wow. Solo uno. No fueron los 10. Hubiera sido tremendo que los 10 hubiesen regresado contentos a agradecerle al Señor, pero no hubo la misma gratitud. La Biblia dice que solamente uno de ellos volvió. Y cuando iba caminando, obedeciendo,
y en fe a mostrarse al sacerdote. Mientras que él iba, dice que fue sanado, y en vez de seguir yendo con el sacerdote, dice que se regresa glorificando a Dios a gran voz. Este hombre ha de haber estado súper agradecido. Este hombre debió haber, y por lo que dice aquí, a gran voz. O sea que tampoco dice: gracias Jesús, gracias, tú eres bueno Jesús, gracias Jesús, tú eres bueno, misericordioso. No, dice que regresó glorificando a Dios a gran voz. Seguramente regresó: gloria a Dios, gracias Jesús, tú eres poderoso, mira, ya soy sano, Señor, gracias, te agradezco, bendito Dios, poderoso Dios, ahora creo en ti, tú eres mi libertador, tú eres mi sanador. Seguramente llegó así gritando. ¿Por qué? Glorificaba a Dios, dice, a gran voz. Cuando Dios ha hecho algo por ti, hermano, no es para que digas: oh, Dios me ayudó, oh, Dios me salvó, oh, Dios ha sido bueno, oh, misericordioso. A veces dice: ¿te entiendes lo que dices de tan bajito que hablas? Pero sabes, cuando Dios ha hecho algo, grita a gran voz, proclama la liberación, proclama el poder de Dios, proclama que Dios ha sido bueno, que lo escuche toda la gente, que Dios ha sido misericordioso, que Dios te transformó, que Dios te liberó, que Dios hizo milagros en tu vida. Proclámalo. Estos hombres no podían quedarse callados, no podían decir: Señor me sanó de lepra, gloria a Dios, amén, aleluya. El Señor ha sido tan bueno, me sanó de lepra, es incurable, pero gloria a Dios, amén, aleluya. No, él tenía que proclamar: gracias Dios, tú me sanaste, gracias, y se fue glorificando a Dios a gran voz. Pero de 10 leprosos solo uno regresó a dar gracias. 9 eran aparentemente judíos, y uno, el que regresó, no era judío, era samaritano. Dice la Biblia ahí en el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Esos que se acuerdan que a veces les decía que para ir a Samaria era fácil, de Jerusalén a Samaria, o para cruzar a Galilea era nomás de irse derechito, pero que algunos, por no pasar por Samaria, cruzaban el río Jordán rumbo al este, y luego se iban por el desierto hacia el norte, y luego volvían a cruzar el río Jordán para ir a Galilea. Hacían un rodeo tremendo. ¿Para qué? Para no pasar por Samaria, porque para ellos los samaritanos eran inmundos, eran feos, eran una mezcla ahí de sirios con judíos, y no querían ese tipo de mezclas, les caían mal. Y para eso, cuando tenían que ir hacia el norte, hacia Galilea, se iban hacia el este, cruzaban el Jordán, subían hacia el norte por el desierto de Sin, y luego cruzaban otra vez el Jordán para llegar a Galilea. Pero esos odiosos samaritanos, uno de ellos, 9 eran judíos, 9 eran del pueblo del Señor, y uno era samaritano, que a lo mejor batallaron para aceptarlo ahí porque era samaritano, pero como eran leprosos todos, pues dijeron: pues vente aquí somos los mismos, estamos leprosos y enfermos. Pero sabes, 9 judíos y uno samaritano, y dice la Biblia ahí en el versículo 16 que se postra en tierra, le da gracias, y dice que él era samaritano. El único que regresó no era judío, no era del pueblo de Dios, era un samaritano. Era un extranjero, era alguien ajeno completamente a la fe, ajeno completamente al judaísmo y a la fe de ese tiempo. ¿Sabes? Hay más personas que son malagradecidas con Jesús que las que son agradecidas. Porque hubo 9 que no le agradecieron al Señor, y solamente una que sí le agradeció al Señor. Así es que hay más personas que son mal agradecidas con el Señor que las que sí son agradecidas. De estas 9, ellos se fueron a hacer sus cosas. ¿Sabes? Hay muchos que reciben la bendición del Señor, reciben sanidad, reciben liberación, reciben protección, reciben bendición,
reciben milagros de parte de Dios, reciben muchas cosas. Y al igual que estos 9 leprosos, se van por allá, se van a darle la gloria por allá a la Virgen, o se van a darle la gloria a otras cosas, pero no reconocen, ni a veces nunca reconocen que la sanidad que vino, que la liberación, la protección y la bendición no viene de una virgen, no viene de un santo, no viene de alguien que te hizo una limpia o que pasó un huevo o una gallina negra por allá. No, esa bendición viene de la presencia de Dios, del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no reconoce que la bendición viene de lo alto, que la bendición viene del Señor. Se lo atribuyen allá a la suerte, se lo atribuyen a que hubo ahí la conjunción de Mercurio con Júpiter y que los astros y que esto y que lo otro. No, hermano. La realidad es que esto viene del Señor. La realidad es que el Señor metió mano en esto. La realidad es que muchas veces la gente es mal agradecida. La gente no le da la honra y la gloria al Señor. Prefiere darle la honra y la gloria a otras cosas. A la divina, a la bruja, al hechicero, qué sé yo. Pero hoy, más que nunca, si el Señor ha hecho algo en ti, no le des la gloria a ningún santo, ni des la gloria a ninguna persona. Es solamente a nuestro Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él merece la honra, Él merece la gloria, y todo lo que haga es por Él, es para Él, es para gloria de su nombre. Thank you, Jesus. No pierdas el tiempo, ni pases a ser como estos 9 malagradecidos que recibieron el milagro y quizá ellos dijeron: yo me voy. No sé si algunos de ellos estaban casados, fueron a ver a sus esposas, a sus hijos. A la mera hora, a lo mejor ni a los sacerdotes se presentaron, que era lo que tenían que haber hecho. O quizás se fueron a ver al sacerdote para que atestiguara que ya estaban sanos. Pero se olvidaron de venir y postrarse como este samaritano. Y la Biblia dice que este hombre llegó y se postra ante los pies del Señor. Y mientras que se postra, le dice: Jesús, Jesus. gracias. Thank you, Jesus. Gracias. Thank you, Jesus. Estaba destinado a morir leproso, podriéndome día tras día, oliendo mi mismo olor. Estaba destinado a estar ahí, pero ahora estoy aquí y me postro ante ti. El sacerdote puede esperar, mi esposa puede esperar, mis hijos pueden esperar, pero yo he venido porque tengo agradecimiento por lo que has hecho. Te agradezco lo que has hecho, te agradezco lo que has hecho. Me has sanado de lepra, gracias. ¿Cuánto nos falta ser agradecidos? ¿Cuánto nos falta que tengamos esta misma actitud? El ser mal agradecido como los 9, eso es fácil, cualquiera lo hace. Pero yo lo reto para que usted sea una persona, un hombre y una mujer, un hijo, una hija de Dios, agradecidos. Que diga: Señor, yo te agradezco cada día por lo pequeño que hay, porque hay comida en mi mesa, porque el refrigerador está lleno, porque mi cartera tiene dinero, porque tengo cuenta en el banco, porque tengo un carro en que moverme, tengo una casa, tengo aire calientito, tengo aire frío, tengo todo. Señor, gracias. Sea agradecido con el Señor, sea agradecido cada día, porque el Señor nos ha llenado de misericordias. El Señor nos ha llenado de tantas cosas, que no es que usted sea muy listo, no es que usted sea muy fuerte, es que al Señor le ha placido bendecirlo, es que al Señor le ha placido llenarlo de sus bienes y sus misericordias. Pero sea agradecido, no se le olvide agradecerle al Señor, no se le olvide darle la honra y la gloria al Señor. No piense que es usted, no piense que es su fuerza, no piense que es su inteligencia. Es por la misericordia del Señor que usted tiene eso. Dele la honra y la gloria al Señor por ello. Solamente el Señor lo merece. Que no se le olvide, que no se le olvide de dónde viene la bendición. Solamente de nuestro Dios. Ser malagradecido como estos 9, eso cualquiera lo puede hacer. Pero tener una vida de agradecimiento como este samaritano, eso es algo que el Señor nos desafía en esta mañana, para decirle: Señor, yo quiero ser desafiado a cada día ser una persona que vive en agradecimiento. Yo lo desafío para que cada día usted dígale: Señor, hoy yo te voy a agradecer algo. Si estoy tomando este refresco, este café, Señor, gracias porque tú me proveíste.
Señor, si tengo y prendo el carro en la mañana y funciona todo, Señor, gracias porque este carro, Señor, aunque no es un carro del año, pero me mueve para acá y para allá, Señor, y te doy las gracias porque tú me has proveído, porque tú has sido bueno. Que tengamos una vida de agradecimiento cada día, agradézcale al Señor, bendiga el nombre del Señor por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Yes, Lord. Thank you. Sabe que el que no se olvida de Jesús obtiene los beneficios, obtiene la bendición, incluso obtiene salvación. Versículo 19, note lo que dice, termino. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Thank you, Jesus. Por haber regresado agradecido y gritándole al Señor: gracias, Señor, por tu misericordia, y por haberse postrado ante el Señor, por tener una actitud de agradecimiento, sabe que aún dice la palabra que el Señor le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esa actitud de agradecimiento te ha salvado. Esa actitud de venir y darme la honra y la gloria, eso te ha salvado. Esa actitud de fe, de obediencia y de agradecimiento, eso te ha salvado. Eres un hombre nuevo. Proclamo bendición sobre ti. No solamente te he salvado, a los otros 9, ¿sabe? ¿Quién sabe si serían salvos? ¿Quién sabe si el Señor volvió su rostro sobre ellos? Pero al menos a él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A los otros quizá allá con sus familias y todo, qué bonito, pero no vinieron ante el Señor. No hubo una actitud de agradecimiento. Y esta actitud de agradecimiento aún provoca en nosotros que la salvación de Dios se reafirme, que la convicción de Dios esté ahí, que la convicción del Espíritu de que somos hijos de Dios esté ahí. ¿Por qué? Por la actitud de agradecimiento. Yes, Lord. La lepra del pecado destruye la felicidad, destruye la iniciativa, destruye los planes y toda razón de ser que puedan tener como personas, como hijos o como hijos de Dios. Mas Jesucristo vino para limpiar al hombre de su lepra espiritual y hacerle libre para vivir para Dios. ¿Quieres ser libre para vivir para Dios? ¿Quieres estar libre de toda lepra espiritual que es símbolo del pecado y vivir una vida de agradecimiento? Ponte en pie en esta hora y dile: Señor, Señor, aquí estoy.